Juan capítulo número 6, versículo número 16. Vamos a seguir donde nos quedamos en el 16. Dice la Biblia en Juan 6:16 lo siguiente: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Por qué dice al anochecer? Ya habían pasado varias cosas durante el día, si ustedes recuerdan. Si ustedes recuerdan, Marcos 6:34 nos dice que el Señor Jesucristo había estado con las personas y los había ministrado con su palabra. Mateo 14:14 nos dice que Él había estado curando a los enfermos. Y no solo eso, el versículo número 10, Juan 6:10, nos dice que el Señor había hecho un milagro impresionante alimentando a toda la multitud. Había sido un día muy largo para el Señor Jesucristo y para todos sus discípulos, y ya era de noche. ¿Qué hora era de noche? Bueno, la Biblia nos dice, si sacamos cuentas, que era entre las 6 p.m. y las 9 p.m. No sabemos bien la hora, pero por el tiempo de aquella región, como manejan ellos el tiempo, era entre 6 y 9 de la noche. Recuérdense que al principio el Señor Jesucristo quería estar solo con sus discípulos, pero no se pudo porque la gente fue a buscarlos a ellos. Así es de que había sido un día largo y ya era de noche. Dice la Biblia que los discípulos descendieron al mar. Y esto es muy interesante. Dice que los discípulos descendieron. El Señor Jesucristo no descendió con ellos. Vamos por favor a Marcos 6:45. Vamos a Marcos 6:45. ¿Por qué descendieron ellos? Marcos 6:45. Esto es algo muy importante para nuestra lección. Marcos 6:45, miren lo que dice. Es el pasaje paralelo. Enseguida hizo. Marquen por favor esa palabra hizo, porque esa palabra me da la idea que ellos no querían, pero el Señor los empujó, los animó o quizá hasta les ordenó. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Me da la impresión de que los discípulos no querían irse. El Señor Jesucristo tuvo que hacer que ellos se fueran, casi los obligó. Ellos obedecieron la orden del Señor Jesucristo. Tanto Marcos como Mateo nos dice que el Señor los obligó a que se fueran. ¿Por qué no se querían ir ellos? Oigan, eran los más populares de aquella época. Habían alimentado a una multitud y eran tan conocidos que hasta querían hacer rey al Señor Jesucristo. Era un ambiente muy cómodo, la gente los trataba muy bien. Por eso quizás ellos se querían quedar ahí. La vida no solamente es comodidad, y lo estamos viendo aquí. Porque si fuera nada más comodidad, el Señor Jesucristo hubiera dicho: quédense aquí, muchachos, vamos a seguir disfrutando este momento. Pero cuando el Señor nos pide que nos movamos, hay que obedecer. Hay que obedecer. Muchas veces se nos va a pedir cosas que no queremos hacer, pero debemos de hacerlas. Nuevamente, que no les vendan la idea que el Señor Jesucristo siempre quiere tu comodidad, y aquí estamos viendo que no. El Señor los manda, les dice que se vayan. Versículo número 17, Juan 6:17. ¿Qué hicieron los discípulos? El versículo 17 me dice que obedecieron. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar de Capernaum. Estaba oscuro y Jesús, esto también es importante, no había venido con ellos. Ellos se fueron al barco, a la barquita, y se dirigieron hacia Capernaum. Y dice ahí que estaba muy oscuro, no se podía ver. Ellos no contaban con la iluminación de nuestros días. Ahora con la tecnología sacamos un faro, aún los teléfonos, y podemos ver. Pero ellos no. Acuérdense que ya estaba oscuro.
¿Cuántas veces habrían ellos pasado por ese mar de Galilea? Muchas veces, toda la vida. Sí, eran muy expertos ellos en esa región. Ellos se fueron solos y ya leímos porque el Señor Jesucristo se había quedado a despedir a la gente. Marcos 6:45 nos dice que el Señor estaba despidiendo a la gente y ellos se fueron. Finalmente dice la Biblia que el Señor Jesucristo se quedó solo para orar. Mateo 14:23 me dice que el Señor iba a orar. ¿Qué hizo el Señor? Buscó un lugar tranquilo para orar. Ya no estaba el bullicio de las personas. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de buscar lugares tranquilos para orar como el Señor Jesucristo. Ya no estaban ni los discípulos. ¿Por qué habrá estado orando el Señor Jesucristo? El Señor sabía lo que iba a suceder. Muy probablemente en esa oración los discípulos eran objeto principal. Tenía que fortalecer a esos discípulos espiritualmente. Había muchas cosas que ellos tenían que aprender. La misión que se les iba a dar a ellos era enorme. Y estaban a punto de enfrentar una prueba a corto plazo. Y el Señor Jesucristo, quien es Dios, lo sabía. Muy seguramente el Señor oró mucho por esos discípulos. Cuando caminas en esta vida, no creas que estás solo. El Señor está al pendiente. La Biblia nos enseña que el Señor ora por nosotros. Es más, Juan 17:20 me enseña que hace 2020 años aproximadamente, el Señor ya estaba orando por ti. Porque el Señor dice en este versículo, oro por aquellos que van a creer. Y ahí estamos tú y yo en esa lista. ¿Qué está haciendo ahorita el Señor? Hebreos 7:25 me enseña que está intercediendo por nosotros. Así es de que no estás solo en esta vida, en tu caminar no estás solo. Que estos versículos se claven dentro de nosotros cuando lleguen esos momentos complicados. El Señor sabía lo que iba a suceder. ¿No le cayó de sorpresa? Fíjense el versículo 18, Juan 6:18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué mar era? El mar de Galilea. El mar de Galilea tiene la forma de una arpa. En realidad no es un mar, es un lago de agua dulce. Y también se conoce como el lago de Tiberíades. Y no solo eso, está rodeado por montañas. Eso sí le entiendo. Sí, mejor. Son dedos. Eso es importante porque se forma como hay montañas, se forma como si fuera un cono. Y gracias a la forma hay muchas tormentas ahí, muy seguido. Hay muchas tormentas. Por eso. Y gracias a eso y el aire frío que entra, que filtra, genera muchas tormentas. Ese lago tiene una profundidad de 45 millas. Todo es propicio para una tormenta. Los discípulos estaban familiarizados con este mar de Galilea. ¿Cuántas veces ellos no estuvieron pues en tormentas y diferentes escenarios? Yo pienso que muchas. Como hombres de mar, ellos debieron haber sabido si estaba nublado, si venía una tormenta, si algo iba a pasar. Ellos debieran haber sabido, ¿no creen? Sí. Porque eran hombres pescadores. Ellos agarraron y se subieron. Esto me enseña que ellos no esperaban una tormenta. Lo más probable es que esta tormenta fue una tormenta repentina. Y esta tormenta se puso muy, muy fuerte. La estaban enfrentando ellos solos. No estaba el Señor con ellos. Marcos 6:47 me dice lo siguiente. Que ellos estaban en una orilla y de repente ya estaban
en medio del mar. Habían salido de su curso. La tormenta era tan fuerte que los sacó de donde ellos andaban. Las olas dice que eran muy fuertes, los vientos también. Pero no estaban solos. No estaban solos. Quizá ellos, por los vientos, por la oscuridad, no se daban cuenta que el Señor Jesucristo los veía y sabía lo que estaba sucediendo. Si ustedes leen Marcos 6:48, van a ver que el Señor Jesucristo sabía. No estaban solos. Muchas veces nosotros vamos a enfrentar tormentas en la vida y nos vamos a sentir solos, vamos a ver obscuridad, pero no estamos solos. La Biblia dice en Salmos 32:8 que el Señor fija sus ojos sobre nosotros. Salmo 33:18 me dice que los ojos del Señor están sobre todos aquellos que le temen. Sobre todos aquellos que le temen. Salmo 34:15 me dice que está atento al clamor de nosotros. Así es de que no estás solo. You are not by yourself. The Lord is paying attention on you. Cuando las olas de la vida se eleven y el viento golpee tu tranquilidad, acuérdate que Dios está atento siempre. Quizá tus sentimientos te van a decir otra cosa. Quizá tus sentidos te van a decir otra cosa. Pero la Biblia te enseña que Dios está atento. Dios está atento. Estos discípulos nunca se imaginaron que iban a enfrentar una tormenta. Habían tenido un día maravilloso, habían comido bien, pero de repente llegó esa tormenta. Y tengo el presentimiento que el Señor les mandó esa tormenta, porque esa tormenta llegó inesperada. 1 segundo, 2 segundos y llega la tormenta de tu vida. Debió haber sido repentina. Aun cuando ellos eran expertos en navegación, ellos tenían que enfrentar esa tormenta. Estuvieron varias horas en esa tormenta. Mateo 14:25 me dice que era la 4ª vigilia. ¿Cuántas horas estaban ellos en esa tormenta si era la 4ª vigilia? Eran aproximadamente las 3. ¿Mande? Eran aproximadamente las 3 o 6 de la mañana. ¿Qué implica esto? Que el Señor los dejó en esa tormenta por un tiempo. Humanamente ellos estaban cansados, estaban agotados. Esa tormenta llegó inesperadamente. Ellos pensaron que iban a llegar a dormirse tranquilamente, pero todo cambió. De un momento a otro todo cambió, porque una tormenta llegó. ¿Sabes? Dios te va a mandar tormentas inesperadas a tu vida. No te sorprendas. Van a llegar porque Él quiere que aprendas a confiar en Él y a que estés preparado todo el tiempo. Primera de Pedro 4:12 me dice, hey, no te sorprendas cuando llegue la tormenta a tu vida, la tribulación, como si fuera, wow, ¿cómo? ¿Por qué a mí? No, van a llegar. Y el Señor las va a mandar. Repito otra vez, que no te vendan la idea que el cristianismo solo es paz, tranquilidad y alegría, porque no es así. No es así. Eso vende bien. Pero yo veo en la Biblia algo totalmente diferente. Las tormentas de la vida llegan inesperadamente. Una llamada por teléfono, unas palabras, qué sé yo. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Cómo nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. No estás solo, hay que agarrarnos de la palabra de Dios. Y eso es lo que me dice. Juan 6:19. Juan 6:19. Miren lo que nos dice. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Cuánto habían remado ellos? 25 o 30 estadios, que esos son aproximadamente 3.5 millas. Oigan,
para tantas horas nada más haber remado 3 millas, eso debería de haberlos desilusionado, ¿no creen? Quizá 9 horas estuvieron remando. Así es la vida. A veces estás batallando en esa tormenta. ¿Mande? Estaba contra la corriente. Y luego contra la corriente. Te vas a sentir desilusionado. El Señor te va a llevar no solo al cansancio, sino a la desilusión también. Esa tormenta es complicada. Si has estado en esas circunstancias es horrible. No solo eso, tengan en mente que estos son pescadores profesionales y aún así no podían avanzar. Es desesperante cuando lo que siempre has hecho en tu vida y está bajo tu control no te sale. Cuando dices, hey, es que esto es tan simple, lo hacía tan fácil, ¿por qué ahora no me sale? ¿Por qué no puedo? ¿Qué está pasando? Voltea más arriba. El Señor está trabajando contigo. Y como dice el hermano, es muy desesperante esto. Y no solo eso, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. De repente aparece ahí una figura, pero ellos no sabían que era el Señor Jesucristo. No sabían que era Él. ¿Por qué está este milagro aquí? Porque nos está enseñando que el Señor Jesucristo es Dios y Él tiene control sobre las leyes de la naturaleza. Acuérdense, ese es el propósito de Juan, enseñarnos la divinidad de Dios. Ahora, si ustedes leen el pasaje paralelo, Marcos 6:48, me dice que el Señor Jesucristo no iba hacia ellos. Iba tan rápido que parecía que los iba a pasar. Iba tan rápido que parecía que los iba a pasar. Esto causó un descontrol enorme en ellos, porque ni la tormenta los había asustado como esta figura en el mar. Una figura caminando en el mar. Wow, eso sí les dio mucho miedo. So they were scared. Este es el 5º milagro de 7 que Juan nos va a narrar. Pero si ponen atención, es un milagro que tiene muchos milagros. El Señor Jesucristo está caminando sobre el agua, hace que Pedro camine sobre el agua, calma la tempestad y cuando pasa todo, la barquita ¡fum!, llega instantáneamente a su destino. Son varios milagros en uno y está demostrando la deidad del Señor Jesucristo. Por eso le tenemos aquí. Colosenses 1:16 me dice que Él es el creador de todo. De todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, cuando ven esa sombra caminando, ellos tuvieron miedo. Todos fijaron su mirada en esa sombra que caminaba sobre el mar, de acuerdo a Marcos 6:50. Me imagino que dejaron de remar o qué sé yo y ¡pum!, pusieron su mirada en el Señor Jesucristo. Y ellos tuvieron no nada más miedo, tuvieron mucho miedo. They were really scared. De hecho, Mateo 14:26 y también Marcos 6:49 me dicen que gritaron de terror. Oigan, ¿por qué haría eso el Señor Jesucristo? Él lo sabía, el Señor lo sabía. ¿Sí, Jorge? Lo estaba preparando. Quería ver sus corazones, si realmente iban a confiar. Todo lo que ustedes están diciendo es verdad. ¿Se fijan? Había un propósito de amor detrás de todo esto. Como dice en otros pasajes, pensaron que era un fantasma. ¿Ustedes creen en fantasmas? Miren, la Biblia habla de fantasmas. Job 4:16 me dice que Elifaz se comunicó con uno, o de alguna manera un fantasma le habló. Isaías 29:4, Isaías usa la palabra fantasma para una ilustración. Pero la Biblia no enseña que los fantasmas son personas que murieron y regresaron en su espíritu. La Biblia es clara y me dice que son espíritus inmundos o demonios. Marcos 3:11 habla de ellos, espíritus inmundos que se postraron ante el Señor Jesucristo.
Mateo 12, 43 al 45. Me dice que andan buscando cuerpos donde reposar. Primera Timoteo 4:1 me dice que andan buscando engañar. Son espíritus engañadores. No son personas que van y regresan. No creas las historias de que vi a mi abuelita o vi a mi bisabuelo. No, son demonios, son demonios. Porque segunda de Corintios 11:14 me dice que el diablo se viste de ángel de luz. Ten cuidado. Ellos pensaron que era un fantasma. Versículo número 20. Cuando ellos gritaron y estaban en el extremo de ese terror, una tormenta, un fantasma, y ellos gritan, es cuando el Señor dice, hasta aquí. Hasta aquí. Los llevó hasta el extremo. ¿Cómo vas en tu tormenta? ¿Cómo va esa tormenta? Porque a veces el Señor te va a llevar hasta el extremo, hasta que grites y ya no haya esperanza. Miren cómo los tranquiliza el Señor. Esto es bien interesante. Pay attention how the Lord is going to give peace to these people. Mas Él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy. Juan no va a desperdiciar ni una oportunidad para usar esa frase. ¿Por qué? Porque ese yo soy es el nombre de Dios. Éxodo 3, 13 a 14 me dice que se le aparece el Señor, Dios a Moisés y lo manda con Faraón y le dice, oye, y si me pregunta Faraón quién me manda, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy, te manda. ¿Por qué es importante ese nombre? Les está diciendo, hey, aquí está Dios. Y si Dios está ahí, eso significa que alguien todopoderoso está ahí. Alguien que todo lo sabe está ahí. Alguien que está en todo lugar está ahí. Pero también alguien que es amor está ahí. No estás solo en medio de la tormenta. El yo soy está contigo. El yo soy está contigo. Por tanto, no hay que temer, hay que confiar. Detrás de esa tormenta, detrás de ese miedo, detrás de todo eso, había una etiqueta que decía, aprobado por Dios, por tu bien, mi hijo, porque te amo. Before all this, there was a label saying, it's for your good, son, because I love you. La palabra del Señor debe de traernos tranquilidad si en verdad la creemos. Él dijo, yo soy, ¿lo habrán creído ellos? El salmista, miren lo que dice Salmo 56, 3 al 4. Salmo 56, versículo 3 al 4. Miren, a veces vivimos una vida quizá desordenada y apartada de Dios. Y queremos una oración mágica que resuelva todo. Pero yo en la Biblia veo algo diferente. Yo en la Biblia veo que el Señor trabaja con nosotros. Y las oraciones mágicas venden. Por eso personas dicen, pues, coopera con esto y yo oro por ti. En la Biblia yo veo algo totalmente diferente. Yo veo que debo aprender de confiar en Dios y agarrarme de Él. Miren lo que dice el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? In the day I fear, I trust on you. I trust on you. Hay que pensar en la palabra de Dios y esa nos debe de traer consuelo y ánimo y tenemos que agarrarnos de ella. Miren Salmo 94, 19.
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué es lo que alegraba su alma? La consolación que venía del Señor. ¿Y dónde la van a encontrar ustedes? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Y podemos ir a través de muchos versículos bíblicos. Lean, por ejemplo, Salmo 119. Vamos a encontrar ahí bastantes pasajes que nos van a traer confort. Vamos a Salmo 119, 19, por ejemplo. No, Salmo 119, 24, perdón. Aquí el salmista se deleitaba en su palabra. Miren, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Es lo que te debe de dar consejo, la palabra de Dios. Miren el versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué le dio consuelo? Los juicios antiguos del Señor, su palabra. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz viene cuando amas la palabra de Dios. Cuando estás en ella, cuando la estudias, cuando la crees y cuando la vives. De nada nos sirve saber la Biblia al derecho y al revés si no la creemos, si no la aplicamos. Jesús los calma diciéndoles, yo soy, y eso les daba aliento, les estaba mostrando quién era Él. No dejes que tus emociones o palabras negativas de alguien más te controlen. Lo que debe de controlarte es la palabra de Dios. Y recordar quién la está diciendo. La está diciendo el gran yo soy. Es lo que nos debe de controlar. ¿Es fácil? No. Pregúntenle a estos discípulos. O quizás tú que estás pasando por medio de una tormenta. Pero si no lo aprendemos, no vamos a pasar al siguiente nivel. Les dice el Señor, no temas, no temáis. ¿Saben cuál frase es la que más se repite en la Biblia? ¿Por qué se va a repetir tanto? Porque el Señor sabe que somos humanos. Porque el Señor sabe que tenemos miedo. Muchas veces yo he tenido que presentar una cara de valentía cuando por dentro tengo mucho miedo. Pero tengo que confiar en Dios. Y tengo que agarrarme de eso. Y tengo que seguir adelante. Acuérdense cuando Josué va a tomar Jericó, que le dice el Señor, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Con miedo y todo, pero aquí vamos, Señor. Aquí vamos en tu nombre. Los 3 evangelistas escriben, los 3 que el Señor dice no temas. Los 3 que escriben este milagro, los 3 dicen que el Señor dijo, no temas. El Señor les quiere animar. El Señor les quiere animar. Dios sabe que somos temerosos y necesitamos ser animados. Lo que sucede enseguida no lo relata ni Marcos, ni Juan, solo Mateo. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro. ¿Qué dice? Él cuando se da cuenta que es su maestro, le dice, Señor, pide que yo vaya. Mateo 14, 28 me dice eso. Y muchas personas critican a Pedro porque Pedro, vamos a ver más adelante, que se hunde. En la cultura judía, el alumno buscaba hacer todo lo que su rabí, esa era la meta. Por eso él quiere hacer lo mismo que el Señor Jesucristo y caminar sobre el agua. Y aunque muchos criticamos a Pedro porque Pedro se va a hundir, Pedro es el único que quiso ser como su maestro y caminar sobre el agua. Él es el único que se bajó del bote. Muchos te van a criticar porque a veces presentas al servicio del Señor y no te sale. Hey, ellos nunca se van a equivocar porque nunca lo van a intentar. En este grupito hemos intentado tantas cosas con temor
pero las hemos intentado y las vamos a seguir intentando. Ahora, otra cosa que aprendemos de Pedro, no nada más su valentía y que lo intentó, es que cuando se está hundiendo, clama a la persona correcta y hace una oración pequeñita, pero efectiva. Señor, sálvame. Y el Señor lo saca. Ahora algo interesante. Pedro empezó a caminar cuando tenía sus ojos en el Señor Jesucristo, pero nomás quitó sus ojos del Señor Jesucristo y los puso en la tormenta y glu, 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 glu. Empezó a irse para abajo. ¿Por qué Pedro dice, Señor, sálvame? Porque sabía que ahí estaba el Señor. Y estaba cerca, porque dice ahí que le dio la mano. Clamó a él porque Pedro sabía que Jesús lo estaba entrenando. Jesús tenía gran poder y que Jesús estaba bien cerquita. Cuando te estés hundiendo, no tienes que dar super oraciones. Simplemente di, Señor, sálvame, sálvame con todas tus ganas. Y esto nos enseña también que nunca debemos de quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo o nos vamos a hundir. Te vas a hundir y si te hundes, pídele que te ayude. Versículo 21, Juan 6, 21. Vamos de regreso a Juan. Ya les dijo el Señor Jesucristo, ¡hey, no temas! ¡Yo soy! ¿Qué creen que va a pasar en ellos? Entonces, con gusto le recibieron en la barca. Oye, ¿y el miedo? Oye, ¿y la tormenta? Quedó atrás. Quedó atrás. El Señor no te va a dejar para siempre en las tormentas de la vida. Pero ellos se animaron al poner los ojos en el Señor Jesucristo. Pero fíjense bien, cuando Pedro y el Señor Jesús suben a la barca, están subiendo, todavía está la tormenta. La Biblia dice que todavía está la tormenta. Pero cuando ya están en la barca y reciben al Señor Jesucristo, es cuando se detiene. A pesar de que ellos ya sabían que estaba ahí el Señor Jesucristo, a pesar de que Pedro ya estaba ahí con el Señor, seguía la tormenta. Seguía la tormenta con ellos. El Señor les dejó un poquito más. El miedo no va a desaparecer solo. El miedo no se va a ir solo. No va a ser como magia que desaparece. Va a desaparecer hasta que te agarras tú de algo o de alguien. Y ese es el Señor y su palabra. Había veces que mis niños tenían miedo en la noche y con que mi esposa los abrazara, se sentían protegidos. Y miren que la oscuridad no cambiaba, seguía ahí. En medio de la tormenta, va a depender mucho de qué te abrazas o de qué te agarras. Agárrate de la palabra de Dios, agárrate del Señor. Y aunque el escenario siga así, el miedo se va a ir. Cuando Jesús estaba en la barca con Pedro, el viento se calmó. Ya había pasado la prueba. Mateo 14, 32. Me dice que todo se calmó. A ellos les dio mucho gusto recibir al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Marcos 6:51 que ellos se maravillaron. Ellos decían, wow, pues, ¿qué pasó? Ellos todavía no entendían que el Señor estaba trabajando en su vida. Señor, ¿qué pasó? Oiga, pues si tuvimos un gran día. ¿Qué hicieron ellos? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. A este otro milagro llegaron rápidamente. Mateo 14:33 me dice algo más. Ellos adoraron al Señor. El Señor Jesucristo recibió esa adoración. Cuando yo leo Juan 20:30, me dice ese versículo que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas otras. Pero ¿por qué Juan escogió este milagro? Lucas, por ejemplo, no lo registra. Bueno, como ya vimos, indica que Jesús es Dios varias veces. Y es el propósito del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo dice, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Jesús tiene control sobre la creación. Solo Dios puede hacer eso. Genera una
tempestad, camina sobre el mar, calma la tempestad, llega instantáneamente a su destino. Solo Dios puede hacer eso. Por eso Juan escogió este milagro. Este milagro muestra varias veces que Jesús es Dios. Pero algo muy importante, y si se dan cuenta no he ido a través del bosquejo. ¿Por qué el Señor hizo pasar a estos discípulos por esta tormenta? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué ese día precisamente? ¿Y por qué de repente? ¿Qué hicieron mal estos discípulos para que el Señor los pusiera en una tormenta? ¿Por qué precisamente cuando parece ser que es un día perfecto? Juan 5:18, si ustedes recuerdan, querían matar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los judíos ya querían matarlo. Este grupo se estaba quedando solo. Al final de este capítulo vamos a ver que la gente que los adoraba y decía, wow, vamos a hacer a este Jesús Rey, los va a dejar. Juan 6:66. Todo esto pudiera provocar que sus discípulos se desilusionaran. Los discípulos, como bien lo dijeron ustedes, no estaban listos para enfrentar esa crisis. The disciples were not ready to face that crisis that a lot of people are gonna leave them by themselves. Que los van a intentar matar. Ellos no entendían el plan del Señor porque su corazón todavía estaba endurecido. Miren, vamos a Marcos 6:52, que es el pasaje paralelo. Marcos 6:52. Acuérdense lo que acaba de pasar. Acaba de hacer el Señor Jesucristo un milagro de alimentar a una multitud. Pero miren lo que dice Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo que dijeron ustedes era verdad. Estaban muy confiados, no estaban listos. El milagro era para que confiaran plenamente en Dios, pero ellos tampoco lo captaron. El Señor quería que estuvieran listos. Ese milagro era la lección por las buenas, pero no lo captaron, no lo entendieron. ¿Qué dice el Señor? Voy a tener que mandar una tormenta para que despierten. So the Lord said, I'm going to send a storm so they wake up. Ese milagro animaría a los discípulos a mantenerse firmes en la adversidad, porque vamos a ver en el versículo 67 y 68 de Juan 6, que muchos dejaron al Señor y les dice el Señor, ¿se quieren ir también ustedes? Ellos ya habían entendido la lección. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida, pero tuvieron que pasar por la tormenta. Debemos de tener cuidado porque a veces se nos quiere enseñar una lección por las buenas, pero no la queremos aplicar, no la queremos aprender. Y si no la aprendemos, va a venir una lección más fuerte, va a venir una tormenta para que despertemos. Mejor hay que aprenderlo por las buenas. Hay que poner atención a esa llamada de atención de parte del Señor, porque aquí los discípulos pasan por la tormenta y ya después se cimentan en el Señor y dicen, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Como dice el hermano, aprendieron la lección, pero la tuvieron que aprender a partir de una tormenta, Por eso nosotros debemos de abrazar las tormentas y pensar que Dios lo está haciendo con un propósito, nos está preparando para algo mayor. Santiago 1, 2 y 4 nos enseñan que las tormentas nos perfeccionan y la prueba al final va a producir esperanza, como dice Romanos 5, del 3 al 5. No esperes a que llegue una tormenta a tu vida. Aprende la lección ahora, porque si no cada vez va a ser más y más fuerte. Por eso saqué esta aplicación. Si no aprendes bien la lección, como los discípulos en la multiplicación del pan no lo aprendieron, se te dará una misión inesperada. Jesús mandó a sus discípulos solos a remar. Se te mandará una tempestad.
Jesús manda una gran tempestad repentina. Deberás ejercitar tu fe. Ellos tenían que ejercitar su fe ahí en medio de la tormenta. Jesús se les apareció y ellos tuvieron gran temor. Se te capacitará a conocer a Dios. Jesús fue recibido con adoración por medio de sus discípulos. Cuando ellos lo adoraron, se dieron cuenta, este es Dios. Este es Dios verdaderamente. Y ya por eso, más adelante, pudieron enfrentar lo que se venía. Debemos de aprender la lección a la primera. Si no, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir ahí y el Señor nos va a mandar a segundas, a terceras, hasta cuartas, quintas, hasta que estemos